Hola, buenas noches a todos. Voy a contarles una historia. Esto que ocurrió me sucedió hace más o menos 3 o 4 meses. Tengo un camión con el cual transporto mercancía refrigerada. Eso quiere decir que el tráiler es muy costoso, porque tiene refrigeración y motores internos. La cuestión es que hace 4 meses, uno de esos motores sufrió una avería y, por lo tanto, la temperatura de la cámara frigorífica descendió. Cuando sucedió esto, estaba transportando pollos congelados desde el sur hacia un centro de proveedores en la capital, Ciudad de México. Alertado por los indicadores del tablero, detuve el camión para inspeccionar los motores, y ahí me di cuenta del fallo. En ese momento estaba solo a 100 kilómetros del lugar de destino, por lo que calculé que podría llegar a tiempo sin que la mercadería se viera afectada. Así que continué mi viaje. Pero bueno, eso fue un grave error. Hoy en día, sé que debí haber detenido la carga. Debí haber informado. Pero en ese momento tomé esa decisión, puesto que estaba un poco impulsado por el apuro por llegar a tiempo. La cuestión, la cuestión es que tuve la mala suerte de que me detuvieran en un control de carretera. Los inspectores me solicitaron los papeles. Eso estaba todo bien, pero cuando inspeccionaron la cámara refrigerante, se dieron cuenta que la temperatura estaba a 5 por debajo del permitido por la ley estatal, por lo que me confiscaron la mercadería y además me pusieron una multa bastante grande, de mucho dinero, tanto que me dejó casi al borde de la quiebra. La multa no solo era económica, sino que también me imposibilitaba trabajar durante 2 semanas. Además de todo esto, tuve que pagar el arreglo del motor de la refrigeración. En cuestión de días, mi situación económica se volvió crítica, así que comencé a buscar cualquier tipo de ingreso. Estaba bastante desesperado. Realmente tenía que afrontar muchos gastos, mantener a mi familia y todo lo que una persona responsable debe hacer, por lo cual un día decidí llevar a cabo un negocio que yo diría que era bastante oscuro. Dicho trabajo me lo consiguió mi cuñado, que vive cerca de la frontera. Dijo que podía pagarme muy bien transportando a personas y ayudándolas a cruzar la frontera por un sitio en donde solo aceptaban camiones de carga y descarga. Si bien tenía una multa económica, los demás papeles estaban todos en regla. Yo estaba completamente habilitado para trabajar, y salvo por esa suspensión, yo tenía todo legal, así que nadie podía sospechar de mí. Fue así como me inicié en ese negocio, cargando a personas en el tráiler, pasándolas por la frontera y luego regresando. Al principio me sentía muy nervioso. Tenía miedo de que me descubrieran en la frontera y luego me deportaran. Y eso significaría la pérdida total de mi negocio, ya que ese tipo de sanciones suele ser muy dura y te pueden quitar tu libreta de conducción de por vida. Pero como dije anteriormente, yo estaba en una situación desesperada, a tal punto de que apenas tenía para comer y darle de comer a mis hijos. Luego, cuando traspasé las primeras 2 o 3 fronteras y vi que no pasaba nada, que solo me inspeccionaban por encima, me miraban los papeles y luego los guardias me dejaban pasar, empecé a sentirme más relajado. Pero la calma no duró mucho tiempo, puesto que aquí ocurrió lo que les voy a contar ahora. Esta era la quinta entrega, el quinto traslado. Esta vez tenía que llevar un grupo de personas que venían desde Ecuador. Era un grupo bastante numeroso. Había familias enteras, pero me llamó la atención, no sé por qué, un hombre muy alto que estaba envuelto en un poncho indígena. Ese hombre apenas hablaba y se mantenía apartado de los demás. De todas formas, no indagué demasiado, ya que ese no era mi trabajo. Estas personas se subieron al camión e iniciamos el trayecto. Estábamos recorriendo los últimos kilómetros cuando empecé a escuchar golpes dentro del contenedor. Yo bajé la velocidad y grité desde dentro de la cabina que tuvieran cuidado, que me iban a arruinar el contenedor. Pero los golpes seguían.
Entonces decidí detener el camión sobre la carretera y me bajé. No era la primera vez que se producían disturbios durante el traslado. Anteriormente 2 hombres habían discutido y se habían herido el uno al otro. Son cosas que pasan porque la gente está muy nerviosa y alterada en esos momentos, y la incertidumbre de saber si van a pasar o no vuelve a algunas personas agresivas. Además, mucha gente llega luego de un largo y agotador viaje, en donde tienen hambre, frío y mucho cansancio. Mi cuñado me había dado un arma para poder contener posibles desmanes. Por supuesto que yo la mantenía oculta en la guantera, porque si me descubría la aduana con ella, sin duda me llevarían preso a la cárcel. Como pueden ver, era un trabajo muy pero muy arriesgado, que lo tomé solamente por la desesperación y el miedo. En ese momento me llevé el arma en mano y me dirigí hacia la parte posterior del contenedor. Ahí me detuve a escuchar. Aún se escuchaban golpes y de vez en cuando gritos. Abrí la puerta del contenedor. Adentro, todo era un caos. Jamás en mi vida imaginé que vería algo así. Habían 2 grupos bien diferenciados. Por un lado, se habían reunido varias familias que miraban con expresión temerosa e incrédula lo que sucedía. Del otro lado del contenedor, había solo 3 personas. Una de ellas era aquel hombre de apariencia indígena que estaba montando sobre otro, y a su lado había una mujer inmóvil. Tenía los ojos bien abiertos y la garganta desgarrada. Supe en ese momento que había perdido la vida. El hombre que estaba siendo atacado intentaba defenderse débilmente. Estaba siendo malherido y noté que le faltaba un ojo. Su cuenca estaba vacía y ensangrentada. Parecía muy débil y resistía con sus últimas fuerzas. El hombre del poncho ni siquiera me miró cuando le grité que se detuviera. Siguió atacando a este hombre, hasta que finalmente logró vencer sus últimas resistencias y le hincó los dientes en el cuello, arrancándole un horrible pedazo de piel y carne. Luego, ante los gritos de los demás, se agachó ávidamente y sorbió la sangre de la pobre víctima. Lo hizo de una manera muy nauseabunda, como si fuera un perro comiendo un hueso después de una larga temporada de ayuno. Fue en ese entonces que yo ya no pude más por el asco y la indignación, y disparé al aire. Recién ahí, este hombre pareció percatarse que yo estaba cerca. Sus ojos estaban enfurecidos. Tenía toda la cara llena de sangre de los demás. Parecía una hiena que acababa de hundir su hocico en las entrañas de una presa. Se incorporó y me gritó algo incomprensible en un lenguaje que no entendía. Amenazó con abalanzarse hacia mí. En ese momento le apunté con el arma y le dije que se detuviera o iba a dispararle. Pero entonces, este hombre hizo algo increíble. Se acercó a la puerta del contenedor, tomó impulso y saltó sobre mí. Dio un salto realmente imposible. Pasó sobre mi cabeza a unos 2 metros. Luego aterrizó sobre el polvo del arcén y rápidamente se perdió entre los arbustos cercanos. Yo me quedé un rato esperando si volvía. Luego, cuando me di cuenta de que había huido, regresé mi atención a las 2 personas atacadas. La mujer, como imaginé, ya había partido de este mundo. El otro aún estaba respirando, pero lanzaba sus últimos respiros. Había perdido mucha sangre y su cara estaba blanca como el papel. Los otros se habían acercado a auxiliarlos. Supe que la mujer era hermana de una de esas personas, quien se puso a llorar sobre su cadáver. En cuanto al hombre moribundo, intentaron reanimarlo, pero fue imposible salvarlo. Era también un pariente de una de aquellas personas. Supe que estábamos en un gran problema y todos podríamos terminar en la cárcel. Las otras personas estaban muy alteradas y fue ahí donde me explicaron lo que había ocurrido. Dijeron que el hombre alto de repente había enloquecido. Había empezado a atacar a las personas
y tenía una fuerza sobrehumana. Nadie pudo detenerlo. Primero atacó a la mujer con una herida de muerte y luego atacó al segundo hombre. Intentaron golpearlo con unas madereras, derribándolo a puñetazos, pero aquel hombre parecía realmente de acero. No sentía nada. No sentía dolor al parecer. Solo quería acabar con esas personas para poder absorber su sangre. Nadie conocía a este hombre. Nadie sabía de dónde había venido. Solo sabían que desde un principio les había dado muchísimo miedo. Una vez se calmaron un poco, les expliqué el asunto. Debían llevarse a esos cadáveres a algún lado y abandonar el camión, porque de lo contrario nos atraparían a todos. Esta pobre gente entendió la situación. Sus familiares se hicieron cargo de los muertos, los arrastraron fuera del contenedor e incluso me ayudaron a limpiar la sangre. La hermana de la mujer que fue víctima no paraba de llorar. Los otros le prometieron que le darían cristiana sepultura en algún lugar del bosque. Todos habían entendido que estábamos en una situación límite. No podíamos reclamar nada, porque todos aquellos hombres y mujeres que eran ciudadanos ilegales no tenían ningún derecho en aquel territorio. Y fue así como concluyó mi quinto y último viaje. Regresé al camión y volví por donde había llegado, dejando a las personas a un costado de la carretera. Muchos decidieron caminar lo que faltaba hacia la frontera, pero otros, ya acobardados y muy asustados por lo que había sucedido, emprendieron el regreso. Nunca más me metí en un negocio similar. Por suerte, tiempo después, me levantaron la sanción y pude seguir trabajando como siempre. Aún me pregunto quién era ese hombre alto enfundado en un poncho. ¿De dónde había venido? ¿Y qué clase de locura lo había asaltado como para cometer actos tan atroces? Una historia muy perturbadora. Mi madre siempre me ha compartido un dicho: caras vemos, corazones no sabemos. A veces es mejor hacerle caso a la intuición. ¿Usted qué opina? Bueno, mientras comenta, vamos con el siguiente relato de esta noche. Buenas tardes. Mi nombre es Agustín. Soy trailero de profesión y desde hace 20 años he vivido muchas experiencias a lo largo de estos años. Sé que muchos tienen curiosidad por la vida de los traileros, la cual puede ser muy solitaria y a veces no exenta de peligros. La historia que voy a compartir ocurrió a principios de este año. Acababa de salir de una gasolinera. A los pocos kilómetros, noté que una de las ruedas del camión hacía un ruido. Después el tráiler empezó a moverse de un lado a otro, así que supe que la rueda se había reventado. Detuve el camión bajo unos árboles. Debían ser alrededor de las 8 o 9 de la noche. Pasaba mucha gente, ya que era una ruta concurrida a esa hora. Bajé del camión y me dispuse a cambiar la rueda, aunque la tarea no fue difícil. Lleva tiempo y esfuerzo debido al peso de las ruedas de un camión y la necesidad de las herramientas adecuadas. Sin embargo, ya había realizado esta tarea varias veces y estaba seguro de poder hacerlo en menos de 20 minutos. Trabajaba tranquilo y sin apuros, ya que solo regresaba de entregar una carga. Tenía un poco de hambre, pero no podía retrasar la comida. Estaba terminando de cambiar el neumático, cuando de pronto me di cuenta de un resplandor anaranjado a lo lejos en el bosque. Al principio pensé que podría ser gente acampando con una fogata. No le presté mucha atención, pero con el paso de los minutos, empecé a notar gritos y risas desquiciadas que provenían del mismo lugar del resplandor anaranjado. Sin embargo, en ningún momento pensé en ir a investigar, ya que sé que muchas veces en los bosques pueden ocurrir eventos muy peligrosos. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Estaba terminando de ajustar las tuercas. Fui a buscar el taladro neumático y no pude encontrarlo. Lo busqué entre los pastizales, las hierbas y debajo del camión.
pero no estaba donde lo recordaba. Este contratiempo generó inquietud en mí, ya que era una herramienta costosa proporcionada por la empresa. Así que seguí buscando cada vez más nervioso. En ese momento escuché un murmullo detrás de mí. Me di la vuelta y vi a una niña entre los árboles. Estaba vestida de una manera singular, con un camisón largo y blanco. Le pregunté qué estaba haciendo allí y si estaba perdida, pero ella simplemente levantó la mano, mostrándome algo entre sus dedos, mi taladro neumático. Le pedí amablemente que me lo devolviera y le di las gracias por haberlo encontrado. Sin embargo, la niña solo me miraba sin decir nada, así que decidí ir hacia ella, y en ese instante, la niña desapareció tras unos arbustos. La busqué en los alrededores, gritando cada vez más furioso. Estaba seguro de que la niña me estaba jugando una broma. Recorrí el bosque y miré detrás de cada árbol, sin resultados. De repente, comenzó a escucharse risas de nuevo, y ahí decidí acercarme al resplandor anaranjado. Recogí una rama gruesa como arma y me dirigí hacia el lugar, sintiendo que me estaba adentrando en un gran peligro. Sin embargo, no podía permitir que la niña se llevara mi herramienta. Caminé entre los árboles durante al menos unos 5 minutos, hasta llegar a una hondonada amplia. Ahí me encontré con una gran fogata, y muchas personas estaban reunidas a su alrededor. Eran al menos una docena de personas, todas vestidas con camisones blancos y largos, similares al de la misteriosa niña. En el centro del grupo, un hombre con una túnica sostenía un machete y se acercaba a algo que no se alcanzaba a ver claramente, pero parecía un animal indefenso. El hombre se fue acercando a esta cosa cada vez más. Entonces, una rama de la fogata restalló y saltaron chispas. Recién ahí pude ver que se trataba de una cabra negra, atada por las 4 patas por una soga. Intrigado y cauteloso, me acerqué más, ocultándome entre los árboles para no ser visto. Fue entonces cuando la niña, la misma que me había robado el taladro, irrumpió en el círculo. La niña estaba llorando. Dijo gritando y llorando que por favor no mataran a su mascota. Hubo otros hombres que se acercaron a la niña e intentaron sostenerla y apartarla, pero la niña estaba decidida a salvar a su mascota. Vi que sostenía el taladro en sus manos y, con determinación, se lanzó hacia el hombre con el machete, intentando salvar al animal. Golpeó al hombre por la espalda y luego intentó llevarse a la cabra. Un caos se desató. Gritos, forcejeos y confusión llenaron el aire. La niña, valiente y decidida, logró liberarse de la sujeción de las otras personas y corrió hacia el bosque con el cabrito entre manos. En ese momento me hubiese gustado intervenir para ayudar a la niña. Su actitud me resultó muy conmovedora y valiente, intentando auxiliar a un animal que iba a ser injustamente sacrificado por unas personas sin escrúpulos. Pero, la verdad, me quedé totalmente paralizado en el lugar. De todas maneras, no sé si hubiese podido ayudarla. Aquellas personas eran demasiadas y podía ser muy peligroso. Estoy seguro que me hubiesen atrapado y quizás ahora no estaría contando esta historia. Muchas personas se alejaron en pos de la niña. Quedaron alrededor de la fogata unas 5 o 6 personas atendiendo al del machete, que manifestaba un gran dolor en la espalda debido a un golpe que le había dado la niña. Decidí regresar sobre mis pasos y pedir ayuda. Sé que fui cobarde al hacerlo. Cuando llegué al camión, llamé por la radio a la policía e informé lo que acababa de presenciar. Describí la extraña reunión alrededor de la fogata, la niña vestida de blanco, el hombre con el machete y el posible peligro en el que ella podía estar. Les pasé la ubicación por GPS y me dispuse a esperar. Por fortuna llegaron a unos pocos minutos. Les mostré el lugar donde estaba la fogata, pero para mi sorpresa,
No se veía nada a los alrededores. Ni siquiera había cenizas o hierbas quemadas. Los policías buscaron en el lugar durante unos minutos y luego regresaron hacia mí. Escuche, amigo, no se preocupe. Recibimos llamadas así varias veces al año. Hay gente que vive en el bosque bajo sus propias reglas. Nosotros no intervenimos allí. Pero la niña estaba... No se preocupe por la niña. Ella seguro estará bien. Venga, vamos. Este lugar es muy peligroso. Me acompañaron hacia el lugar y me indicaron que siguiera mi camino. Aquellos policías parecían saber más cosas de las que querían admitir. Sin embargo, no tuve más remedio que obedecerles. Continué mi viaje, pero la incertidumbre me persigue hasta el día de hoy. Nunca supe qué sucedió con la niña. ¿Acaso había logrado escapar? ¿Estaría a salvo? ¿Quiénes eran esas personas que realizaban aquel extraño ritual en medio del bosque? Cada noche, me arrepiento profundamente de no haber intervenido. Es posible que así hubiera podido garantizar la seguridad de la niña, pero como dije, fui un cobarde. Déjame preguntarte algo. ¿Tú qué harías en una situación similar? ¿Te hubieras metido en el bosque para salvar a la niña? ¿O hubieras llamado a la policía? Sea lo que sea, parece que muchas personas no son capaces de vivir con la consecuencia de sus actos. Pero en mi opinión, Agustín tomó la decisión correcta. ¿Tú qué opinas? Pero bien, no nos detengamos a pensar demasiado. Vamos con el siguiente relato de esta fría y particular noche. Era una fría noche de diciembre en Ámsterdam. Las luces navideñas colgaban en cada esquina, iluminando las calles con un brillo festivo. Yo, siendo un taxista veterano, había visto muchas cosas en esta ciudad, pero nada como lo que estaba a punto de experimentar. Aquel día, mi turno había comenzado como cualquier otro. Las calles estaban llenas de turistas y locales, todos ansiosos por disfrutar las festividades. Mi taxi, un viejo Mercedes de color negro, brillaba bajo las luces de la ciudad. Cerca de medianoche, mientras me detenía cerca de un conocido museo de Ámsterdam, una figura solitaria apareció de la nada y subió a mi taxi. Dijo con una voz suave y firme que la llevara a la estación central. Era una mujer joven. Estaba vestida con un abrigo largo y un sombrero que le ocultaba gran parte del rostro. Algo en su tono me hizo estremecer, pero como siempre asentí y comencé a conducir. Mientras conducía, no pude evitar notar que algo era extraño en mi pasajera. Se sentó en silencio mirando por la ventana. Su reflejo apenas era visible en el espejo retrovisor. Cada vez que intentaba iniciar una conversación, ella simplemente asentía o murmuraba una respuesta breve. Mientras nos acercábamos a la estación central, la mujer de repente cambió de opinión. Abruptamente dijo que la llevara al barrio Jordan. Me sorprendió el cambio, pero obedecí. El Jordan era conocido por sus pintorescas calles y su ambiente bohemio, un contraste total con la estación central. El barrio estaba tranquilo a esa hora de la noche. Las luces navideñas parpadeaban suavemente y las calles estaban casi vacías. Me dijo que me detuviera aquí, señalando un callejón oscuro. Asentí y me detuve, sintiendo una ola de inquietud. El callejón se veía tremendamente oscuro y peligroso, así que le pregunté si estaba segura de dejarla aquí. Pero ella ya estaba saliendo del taxi y solo se volteó y dijo que la esperara, que volvería en un momento. Antes de que pudiera responder, desapareció en la oscuridad del callejón. Pasaron los minutos, y cada segundo que pasaba, sentía crecer mi ansiedad. Miraba constantemente hacia el callejón, esperando ver aparecer a la mujer misteriosa. Sin embargo, no había señales de ella. Me preguntaba si debía ir a buscarla o simplemente irme, pero algo dentro de mí me decía que esperara. Después de lo que pareció una eternidad, ella regresó, pero algo había cambiado.
Su paso era más rápido y casi frenético, y su rostro, ahora visible bajo la luz de la calle, mostraba una expresión de pánico. Con una voz temblorosa, dijo que nos fuéramos de aquí. Mientras conducía de vuelta hacia las áreas más concurridas de la ciudad, intenté preguntarle qué había sucedido, pero ella se negó a hablar. Su silencio era inquietante, y yo no podía dejar de mirar el espejo retrovisor, observando su rostro preocupado. Llegamos a un área más iluminada y poblada, y de repente dijo que la dejara aquí. Pagó el viaje dejándome un billete de 50 euros en el asiento, mucho más de lo que el viaje costaba. Antes de que pudiera darle el cambio, ya había salido del taxi y desaparecido entre la multitud. Al día siguiente, mientras leía el periódico en un café, mi corazón se detuvo. Había un artículo sobre un incidente en Jordan la noche anterior. Una galería de arte había sido robada y la descripción de la sospechosa coincidía con la de mi pasajera misteriosa. De repente todo cobró sentido. La mujer, el cambio abrupto de destino, su comportamiento nervioso, había sido cómplice involuntario de un robo. Yo me quedé allí con el periódico en la mano, sintiéndome engañado y confundido. Sabía que debía ir a la policía y contarles todo lo que sabía, pero algo me detenía. ¿Qué pasaba si no me creían? ¿Y si pensaban que yo estaba involucrado? Las preguntas me atormentaban, pero sabía que tenía que hacer lo correcto. Así que tomé una profunda respiración y me dirigí a la estación de policía más cercana. Les conté todo, cada detalle de esa noche. Ellos escucharon atentamente y tomaron nota de todo. Me agradecieron por venir y me aseguraron que se pondrían en contacto si necesitaban más información. Días después, aún no podía sacarme el incidente de la cabeza. La mujer, el robo, la noche en Ámsterdam. Todo parecía un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. Cada vez que pasaba por el Jordan, no podía evitar mirar hacia el callejón, donde la habían dejado aquella noche. La ciudad había perdido su brillo para mí, y cada pasajero subía a mi taxi y me recordaba a ella. Unas semanas después recibí una llamada de la policía. Habían capturado a la mujer gracias a mi descripción y a las cámaras de seguridad de la zona, así que me pidieron que testificara y accedí. El día del juicio la vi de nuevo. Estaba allí con esposas, una sombra de la persona misteriosa que había subido a mi taxi aquella noche. Al verme bajó la mirada. No hubo reconocimiento ni disculpas, solo silencio. Después del juicio traté de volver a mi rutina normal, pero la verdad es que fue imposible. Y ya les cuento el porqué de todo. Los días habían seguido con normalidad después de mi testimonio. Sin embargo, pronto empezaron a llegarme cartas a mi casa. Eran cartas de amenazas. No tenía remitente, no tenía dirección. Solo decía una cosa: pagarás por lo que has hecho. En ese momento me asusté, pero después de pensármelo bien, me puse a pensar que no tenía por qué asustarme. Tal vez simplemente había sido la broma de algún vecino o alguno de esos niños traviesos que juegan en los alrededores. Sin embargo, todo se volvió claro la noche siguiente. Esa noche, noté que un coche me estaba siguiendo. Tenía todas las ventanas oscuras, así que no podía ver quién era. Tuve ese coche pegado detrás de mí toda mi jornada de trabajo. Fue demasiado extraño. Pensé en reportarlo a la policía, pero si les soy sincero, el miedo me lo impidió. Las noches siguientes no fueron diferentes. Cada noche pasaba algo que me dejaba intranquilo. Personas que se quedaban mirando mi carro de una forma extraña. Autos y coches que me seguían. Y personas que se quedaban paradas al frente de mi casa toda la noche. Todo esto provocó que mi salud mental fuera seriamente afectada. Pero la gota que derramó el vaso
Sucedió 2 semanas después de todo el incidente. Esa noche, estaba trabajando con normalidad en mi rutina. Milagrosamente no me estaba persiguiendo ningún auto, ni tampoco había visto nada sospechoso. Pensé que sería mi oportunidad perfecta para reportar todo a la policía. Sin embargo, me abstuve. No sé por qué lo hice. Esa noche recogí a un pasajero, con un sombrero de ala ancha y un blazer negro. Se subió y me dijo que lo llevara al barrio Jordan. Este hombre no hablaba. Tenía unas gafas oscuras, por lo que no sabía si miraba al frente o me estaba mirando por el retrovisor. El ambiente se sentía demasiado tenso, así que decidí poner un poco de música. Sin embargo, por alguna razón la radio solo emitía estática, así que me vi obligado a apagarla. La pasé en silencio todo ese rato, hasta que por fin llegué a destino. En ese momento estaba esperando que el señor se bajara, pero no lo hizo. Se quedó unos cuantos segundos con la vista al frente. Señor, disculpe, ya hemos llegado a destino. El hombre seguía sin decir nada. Señor, ¿está bien? Ya sabes lo que te espera. Dijo esas palabras con una voz casi demoníaca. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Pero antes de que pudiera darme cuenta, el hombre que había dicho esas palabras simplemente se desvaneció de mi auto. Se esfumó, así como lo escuchas. En ese momento estaba desesperado. No aguantaba más. Esta vez no decidí ir a la policía. Simplemente llegué a mi casa, cogí todas las pocas pertenencias que tenía y me largué de la ciudad. Y jamás volví. Algunos días después de mi partida, todavía seguía seriamente afectado y apenas me radiqué en otra ciudad. Decidí visitar a una curandera. Ella me dijo lo que temía. En efecto, alguien me había puesto una maldición y creo que ya tenía la respuesta. Fue aquella mujer que por mi culpa fue enviada a la cárcel. Aquella bruja realizó un rezo poderoso y me dijo que viniera durante los próximos 3 días. Cada día me hacía beber una bebida asquerosa diferente y cada día era un nuevo rezo. Me dijo que la maldición que me habían aplicado había sido demasiado fuerte y que se necesitaban estas medidas si quería volver a recuperar mi paz y tranquilidad. Al principio era escéptico y no creía en todas las patrañas que me decía, pero viendo que todas las apariciones que veía empezaron a disminuir, me di cuenta de que había funcionado. Por fin pude volver a dormir tranquilo. Aún así, decidí nunca volver a Ámsterdam y mucho menos a volver a trabajar de taxista por las noches. A todos los taxistas que me estén escuchando, si en algún momento se llegan a involucrar con un crimen, nunca den un testimonio directo a la policía. Sean más discretos y envíen toda la información que pueda de manera anónima. Así mantendrán a salvo su vida y su paz mental. Vaya, a veces por terminar haciendo el bien, uno puede terminar por pagar las consecuencias. Qué buen consejo que nos ha dado el taxista. ¿Ustedes qué opinan? Esto ha sido todo por la noche de hoy. Espero que estos relatos les haya gustado. Por favor, no olvides darle me gusta al video, ya que es la única manera de saber si les gusta el contenido. Y si tienen alguna historia que desean contar, recuerden que pueden enviar su relato al correo que adjuntamos abajo. Nos vemos en una próxima entrega. Dulces sueños.